Gracias a Dios porque a pesar de todas las cosas que podemos decir nosotros que son malas, que han estado pasando, podemos confiar en Dios. Podemos esperar en Dios y saber que Él tiene siempre una respuesta para nuestras aflicciones, para nuestras dificultades, y que en medio de todo esto la iglesia sigue su marcha, sigue avanzando, sigue creciendo, con todas las dificultades que haya, ella sigue viva. Gracias al Señor. Bueno, hermanos, voy a hacer como un análisis de estos versículos que acabamos de leer, pero antes de mirar el capítulo 6, yo quisiera como hablar un poquito del preámbulo que hay en el capítulo 5. A partir del verso 8 del capítulo 5, en estos escritos o en este escrito del libro del profeta Isaías, nosotros encontramos un análisis que el profeta hace del comportamiento social de la gente en la nación en la que él vivía. Y si usted analiza casi que todo el libro del capítulo 1, se empieza a mostrar lo que es la condición pecaminosa en la que se encuentra la nación de Israel. Por eso en el capítulo 1 el Señor le llama a ellos gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y bueno, hay un regaño de los más fuertes que usted pueda o haya podido escuchar. Y aquí en este capítulo 5 el profeta comienza a hablar de los ayes, como las tristezas, los dolores que tiene que sufrir el pueblo en medio del juicio que Dios ha determinado sobre ellos. Y el profeta empieza como a denunciar cada uno de esos comportamientos, y entre esos hay 6 ayes aquí que quiero pues así someramente leerlos. Dice el verso 8: hay de los que juntan casa a casa y añaden a heredad hasta ocuparlo todo. Y pregunta: ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Todo este párrafo que está hasta el verso 10 está refiriéndose a lo que es la avaricia del ser humano, y cómo una persona en medio de esa pasión no tiene saciedad, sino que entre más tiene, más quiere tener, y no haya sosiego, no puede saciar nunca la sed de tener cosas. Y luego en el verso 11 dice: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez y que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Entonces muestra toda aquella serie de personas que se desenfrenan en los vicios y cómo tampoco pueden saciar la sed que tienen, sino que continúan, y un vicio sobre otro y el otro y el otro, y la persona se pierde. Y mirando la condición, el profeta dice: ay de ellos. El verso 18 dice: hay de los que traen iniquidad como con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dice: venga ya, apresúrese, suba y obra, veamos acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Como aquella persona que pierde el temor de Dios y se desenfrena en el pecado, y que hace que invitar a Dios a hacer un juicio, que venga, como quien estaría deseando la venida del Señor porque piensa que no hay una retribución ni un castigo por su pecado. Y precisamente sobre esos que viven así, el profeta dice: ay de ellos que traen la iniquidad como con cuerdas de vanidad. Y dice el verso 20: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno lo llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. En estos tiempos de corrupción en todos los aspectos de la vida del hombre, y hablamos de todo aquello que está de moda y que de pronto no se puede hablar en público, de los comportamientos referentes a la ideología de género de los seres humanos,
y que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, y hay un desenfreno global sobre todo esto. No es nuevo que suceda esto en nuestra sociedad, porque siempre ha habido quienes a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, y a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Y el profeta dice: ay de ellos, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Claro, se consideran sabios, se consideran entendidos, pero la Biblia dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y me llama la atención que aquí quien considera que tiene mucha sabiduría y que tiene mucha prudencia, el profeta dice: ay de él. Luego dice: ay de los que son valientes para beber y mezclar vino, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Y concluye con esos ayes, como señalando con su dedo profético a cada uno en su condición pecaminosa, en su estado de la actividad y el desarrollo de sus pasiones. Pero hay algo en esta noche, hermano, a lo que yo quiero referirme, y es precisamente a ese comportamiento que uno como cristiano, referente a la santidad, referente a la consagración, referente a la entrega, al servicio a Dios que uno tiene, uno pudiera señalar a otro y de pronto pensar que uno está muy bien y que hace las cosas con gran altura. Y es precisamente esto lo que hace el profeta. Él mira a todos los demás y dice: pobrecitos, ay de ellos, qué tristeza. Yo recuerdo que en un lugar del departamento de Córdoba, en una vereda, había un muchacho que tocaba la guitarra, pero apenas se sabía unas pocas notas musicales. Y como no conocían a nadie más que tocara ese instrumento, los hermanos decían: Rafael sí toca bonita la guitarra. Hasta que un día el pastor llevó a los creyentes a una convención, y cuando estaban allá escucharon los mejores guitarristas que tenía la iglesia cómo hacían casi hablar esos requintos. Y regresaron de la convención otra vez al pueblo de donde venían, o el caserío donde venían, y ya no miraban a Rafael de la misma manera. Antes lo aplaudían y le decían: Rafa, tú sí tocas bonito, pero ahora le decían: Rafa, tú no tocas nada. Y hay un dicho por ahí que dicen que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Es a lo que quiero referirme esta noche. El capítulo 6 del libro del profeta Isaías comienza diciendo: el día que murió el rey Usías. Si usted lee por allá en el capítulo 6 del capítulo del segundo de Reyes, pues el capítulo 15 y el capítulo 26 de Crónicas, ahí está la historia del rey Usías, que en el libro de Reyes se llama Azarías. Fue un rey que hizo justicia, que era un gran jefe militar, que organizó las cosas del templo, que bueno, un rey ejemplar, con algún detalle que tuvo un día de una falta en el santuario, pero de resto todo aquel hombre era una excelencia en el gobierno de la nación. Pero llega ese día en que ese rey se muere, y el profeta Isaías se va al templo como de costumbre a orar, y él dice: ese día que murió el rey, el que representaba a la nación, que era como el
prototipo de aquel hombre que obraba en justicia y que en medio de todo ese pesar, de toda esa tristeza, de todo ese dolor, de todo ese abandono y el duelo que se está sufriendo, él dice: yo vi algo especial. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En medio del vacío que queda acá por la ausencia del regente de la nación, por otro lado, el profeta está viendo que la nación no está tan sola. Porque si falló un hombre que termina su ciclo de vida, Israel no está abandonado por Dios. Él sigue sentado en su trono. Y yo estaba pensando con todo este sufrimiento, y uno oye las noticias de los pastores que se mueren, de los hermanos que fallecen, de los hijos que quedan huérfanos, pero todavía hay uno sentado en el trono. Eso nos lleva a nosotros a pensar que la iglesia tiene estabilidad, que todavía hay derramamiento del Espíritu Santo, que todavía los enfermos se sanan, que todavía se levantan hombres con visión para predicar el Evangelio, que todavía la iglesia sigue sosteniendo y sigue enviando misioneros a los campos donde haya que enviarlos, porque hay uno sentado en su trono. Y es lo que ve el profeta Isaías, que no está solo. Hay alguien muy poderoso que tiene las riendas de esta iglesia. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia: el trono es un trono alto y sublime, y las vestiduras que tiene es un vestido muy largo cuyas faldas llenan el templo. Y yo escuché a alguien un día decir que esas faldas son largas por dos razones. Uno, como cuando una mujer está de bodas y le hacen ese vestido largo, porque eso representa dignidad. Eso representa que esa mujer está ocupada en ese momento y que es como una reina que no tiene que servirle a nadie, sino que antes todos tienen que servirle a ella. Eso representa ese vestido largo para el Señor. Y también decía alguien que cada vez que un rey iba a la guerra, ganaba una batalla o vencía a un enemigo, le quitaba una orla del manto y se la añadía a la de él, y ganaba otra batalla, otra guerra, y subyugaba a otro rey, otro reino, le quitaba otra arandela y se la ponía al de él. Y como este es rey de reyes y señor de señores, debe tener un vestido, un manto muy largo, con una falda muy extensa, porque ha ganado muchas victorias, ha tenido muchos triunfos, y por eso se ganó ese título de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos le dan una alabanza a Él en esta noche? Oh, bendito sea su nombre santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Por encima de Él había unos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno a otro daba voces diciendo: santo, santo, santo. Y no solo 3 veces santo, como dicen algunos trinitarios, sino santo en el sentido superlativo, que quiere decir santo todas las veces que se pudiera decir. Bendito sea el Señor, porque Él es el santo de los santos. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron y la casa, el templo, se llenó de humo, el humo que representa la gloria del Señor,
como puede usted leerlo en el capítulo 15 del libro del Apocalipsis, que ese humo representa la presencia, la gloria, la chequina de Dios que estaba en ese lugar. Y yo espero que en esta noche la presencia de Dios esté aquí con nosotros también, que podamos sentirla, que podamos ser llenos del Espíritu Santo, que podamos ser renovados en una nueva visión espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es aquí donde viene la reflexión de que el que decía ay de aquellos, ahora está en la presencia del Santo de los santos, porque Isaías de pronto se consideraba alguien muy especial, pero comparado con aquellos. Y uno pudiera, hermano, decir: yo soy más consagrado que el hermano que solo asiste los domingos, o soy más espiritual que el otro que yo le sé algún defecto. Pero aquí no se trata de compararnos con ningún otro, sino pararnos frente a Dios en su majestad, en su santidad, en su gloria, en su grandeza. Y créame esto, hermano, la santidad es una realidad desde el momento en que uno sale del mundo y se consagra para el Señor. Pero eso no quiere decir que como uno ya se entregó, se bautizó y recibió el Espíritu Santo, pueda sentirse satisfecho porque ya es santo. Porque sabe que la santidad es un progreso en la vida cristiana. Y es una escala que uno nunca va a terminar. Por eso dice la Biblia que porque tenemos promesas, muchas promesas, dice la Biblia: perfeccionemos la santidad, porque hay que perfeccionarla. ¿Cómo la perfeccionamos? En el temor a Dios. Entonces vamos en ese proceso. Isaías aquí se para frente al Señor y ya no se acuerda de los demás, sino que dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque viviendo en un pueblo, o siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos hayan visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y Dios llama al hombre en su pecado y le dice: vengan, vengan y estemos a cuentas. Que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso le dice el Señor al hombre en su pecado. Pero al creyente que está en la iglesia, que tiene valores, que tiene cosas buenas, que ha sido comprado a precio de sangre, me llama la atención que el Señor le dice a Jeremías, le dice: Jeremías, si tú te convirtieres, yo te restauraré y serás como mi boca. Y si apartares lo preciado de lo vil, porque si tenemos, es verdad que tenemos cosas, valores, cosas que Dios nos ha dado, consagración y muchas cosas, pero es necesario que si hay algo vil en nuestra vida, tenemos que despojarnos de eso, porque estamos a la presencia de Dios, donde uno no puede engañarse a sí mismo, ni haciendo comparaciones de pronto que no son las coherentes con lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces dice la Biblia: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Y dice que cuando este hombre reconoce, porque lo primero que yo pienso que hay que hacer es un reconocimiento de nuestra realidad espiritual. Y cuando él reconoce esa realidad, que se ve frente al Señor tal como Él es, dice que se considera muerto.
Es lo que siente en ese momento. Pero dice la Biblia que voló hacia él un ángel, quien tomó del altar un carbón encendido con unas tenazas y se lo puso en los labios. Y luego que le tocó en la boca, le dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermano, y hay algo especial aquí. Cuando él siente que lo que estaba mal ha sido quitado de su vida, parece que unos tapones se le hubieran arrancado de los oídos. Y dice: y aunque era profeta, y aunque profetizaba, y aunque señalaba y juzgaba, no había podido oír lo que oyó en ese momento. Y en esta noche, hermano, aquí está la presencia del Señor, hablando a un corazón, hablando a la mente de alguien. Bendito el Señor, frente a frente con el Señor. Y dice: cuando sentí esa purificación, él dice, entonces después de eso, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando él oye eso, se dispone y dice: heme aquí, envíame a mí. Quiero hacerle, hermanos, una pregunta. ¿Cuál es el parámetro sobre el cual tú has servido al Señor? O la relación que tienes para medir tu vida espiritual. ¿Cuál es ese nivel que tú dices hasta aquí? Porque en esta noche el Señor Jesucristo está aquí con nosotros y podemos mirar su gloria, podemos mirar su santidad. Podemos decirle: Señor, tú conoces mi corazón. Y fíjese que esto cuando sucede, yo veo esas actitudes como la del profeta, que él pega un grito. Parece que cuando reflexiona y se ve frente al Señor dice: ay de mí, pero un grito. Como cuando David se arrepintió y escribe el Salmo 51, parece que es un grito: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Y en esta noche, hermano, yo le invito en el nombre del Señor, mírese frente a frente con Jesucristo. Oh, bendito su nombre santo. Y lo que haya que arrancar de la vida esta noche lo vamos a sacar en el nombre de Jesucristo. A lo que haya que renunciar, vamos a renunciar. Y vamos a permitir que nuestros oídos se abran de par en par para poder escuchar el llamado que Dios está haciendo. La necesidad que hay en el mundo, la visión se va a ampliar y el deseo de servir va a crecer en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo esta noche. Ay de mí, dijo el profeta. Vamos a invocar el nombre del Señor y les voy a pedir que se pongan en pie en esta noche. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Si hay alguien dispuesto a que Dios trate con él, en esta noche tus oídos van a oír algo especial. Tu corazón va a ser transformado, va a ser cambiado. Y como Él sigue en su trono, Él seguirá diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Porque esta noche, un día, me dice una anciana, hermano, soñé que lo vi detrás de un púlpito predicando y me parece que usted va a ser pastor. Como a los 8 días me dice otra anciana, lo vi como en un sueño que usted iba detrás de un hato de reses
usted va a ser pastor. Y yo decía, no, lo que pasa es que esas viejitas me tienen cariño. Pero un día estaba hablando con una joven y teníamos una charla sobre las cosas de Dios. Y recuerdo que me dijo, tú vas a ser un pastor. Pero cuando ella dijo eso en un tono sencillo, yo sentí que una corriente fuerte que me entró por la coronilla de la cabeza me sacudió todo el cuerpo. Y ese día entendí que Dios me habló. Uno ha podido pasar por muchas cosas, vivir muchas emociones, pero hay un momento en la vida. Mi hijo mayor pasó al altar el domingo pasado y lo escuché. Ahí me acerqué y oré por él. Y cuando se paró de ahí el rato me dijo, papá, hoy sentí que Dios tiene un propósito conmigo. Ese momento, hermano, puede ser el momento tuyo esta noche. El que tú ya dejes esa vida cristiana así como barata, media tinta, mediocre, y te pares frente a frente al que está sentado en el trono y dejes que Él trate contigo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Levanta tus manos en el lugar donde estás. Habla con el Señor, habla en esta noche. No pasamos al altar porque no podemos, pero allí está la presencia de Dios contigo. El Espíritu Santo se está moviendo, la obra de Dios se está perfeccionando. La gracia de Dios sigue manifestándose y las misiones siguen avanzando, siguen adelante, porque hay uno sentado en el trono, dirigiendo esta iglesia, dirigiendo esta obra, y espera que alguien como Isaías le diga, heme aquí, envíame a mí.